Ya, muchachos. Entonces, como les dije, este archivo ustedes lo tienen para que lo descarguen, porque en base a este vamos a trabajar. Tienen que ustedes hacer la práctica, ¿de acuerdo? Yo voy a hacer el invertir, les van a quedar los otros 3 de trabajo. Acá, fíjense, esta es una función. Esta función se llama invertir, ¿de acuerdo? ¿Y qué tienen ustedes acá? Ustedes tienen lo siguiente. Déjenme marcar. Cuando ustedes tienen una función, fíjense acá dice with n, ese es un parámetro. ¿Qué significa un parámetro? Es lo que yo le paso a la función para que valga la redundancia, funcione. Acá, ustedes cuando creen una función, ahí la están creando, pero para que funcione, para que se ejecute la figura, para que se dibuje, ustedes tienen que llamarla. Y ahí está el bloque invertir, ¿ya? Entonces ustedes están llamando a la función invertir y la están llamando de esta forma. Le están pasando un número. El número que le pasen va a depender del usuario. En este caso, acá le están diciendo que en la pantalla le aparece ingreso un número y se ingresó el 654. Es decir, este 654 se le pasó a la función invertir. Entonces la función invertir, ¿dónde recibe ese número? Lo recibe en n. Por eso ustedes tienen puesto acá n. ¿Y eso qué significa? Significa que ustedes acá en su tabla, en la variable, en la columna n, van a colocar 654. Porque están indicándole a ustedes que ese es el valor que ingresó el usuario y ese es el valor que se le pasó a la función. Entonces n vale 654. Después entramos a la función, ¿de acuerdo? Y acá me dicen que m vale 0. Tenemos que saltar una fila porque es un valor por fila. M va a valer 0. Después me dicen repetir mientras n sea mayor o igual a 10. Mientras n sea mayor o igual a 10. N, ¿cuánto vale? 654. ¿Es mayor que 10? Verdadero. Por lo tanto, ingreso. Y fíjense acá, me están diciendo que voy a sacar el resto de n dividido 10. ¿Qué es lo que sería el resto? El residuo, lo que me sobró de la división. Cuando yo aplico al número resto dividido 10, siempre me va a sacar el número, el dígito de la unidad, ¿ya? Porque técnicamente ustedes cuando dividen 654 dividido 10, ¿cuántas veces está contenido? Está contenido 65 veces. 65 por 10 me da 650. 654 partido, o sea, menos 650, me sobra 4. Entonces, ese es el resto. Entonces, acá tengo que este sería 4. Toda esta parte, el resto de n, déjenme marcar, el resto de n dividido 10 sería 4. ¿Sí? Pero acá me dicen que haga m por 10. ¿Cuánto vale m? 0. 0 por 10, 0. 0 más 4, 4. Y ese valor 4, ¿dónde lo coloco? Lo guardo en m. Por tanto, ahora m vale 4. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Por qué más 4, profe? O sea, ¿por qué 0 más 4? Porque ustedes tienen acá m. M vale 0. 0 por 10, 0. ¿Sí? Araceli, el archivo está en la carpeta que dice en la unidad 2. Acá mira, en esta parte tú te vas a unidad 2 y buscas acá abajo de todos los videos, dice actividades, ya dice paralelo 101. Tú entras y lo puedes descargar. Gracias, profe. ¿Ya? Gracias. Ya. Ahora, ¿por qué daba 0? El m valía 0, 0 por 10 me da 0. Y al 0 tengo que sumarle el resto. Y ya habíamos visto que 654 resto 10 me daba 4. 0 más 4 es 4. Por eso el m toma el valor 4. Después me dicen que a n le aplique n dividido 10. 654 dividido 10 me va a quedar 65. ¿Ya? O sea, se me va a quedar acá técnicamente 65,4. Punto 4. ¿De acuerdo? Lo vamos a colocar acá, coma 4, porque en Excel la coma es el decimal. ¿De acuerdo? Pero después me dicen que al n lo convierta a entero. Entonces, el 65,4 se transforma en 65. Si se dan cuenta, llegamos a esta parte verde, es decir, se acabó el ciclo. Como no hay más sentencia que esté en el ciclo, tengo que volver arriba a preguntar. ¿Ya?
porque todo lo que está en el ciclo se repite. Estamos dentro de una estructura while. Mientras esta condición sea verdadera, yo voy a repetir. Vuelvo arriba. ¿Cuánto vale n ahora? N vale 65. ¿Es mayor o igual a 10? Sí, es mayor. Por lo tanto, entro y nuevamente te coloco 65 dividido 10. ¿Cuánto me sobra? 65 módulo 10, resto 10. ¿Cuánto es, chicos? Sobran 5. ¿Cuánto? Creo que escuché bien. ¿5? Dijo 5, ¿no? 5. Sí, que sobran 5. Sí. Perfecto. Sobra 5. Entonces acá tengo 5. Pero ahora me dicen que m por 10. ¿Cuánto vale m? M vale 4. 4 por 10 me da 40. 40 más 5 me va a quedar 45. ¿Y dónde guardo ese valor? En m. Por tanto, ahora m toma el valor 45. Después me dicen que a n, guarden n, la división de n por 10. 65 dividido 10 me va a quedar acá 6,5. ¿De acuerdo? Y después me dicen que a n lo guarde en la parte entera. ¿Sí? N es la parte entera, entonces me va a quedar 6. Perfecto. Y luego vuelvo arriba y pregunto, n, que es 6, ¿es mayor o igual a 10? No. No, ahí debiéramos salir. ¿Ya? Debiéramos salir y acá me dicen que m va a ser igual a m por 10. ¿Cuánto vale m? M vale 45, ¿cierto? 45 por 10 me da 450. Perfecto. Y luego le sumo n. ¿Y cuánto vale n? Vale 6. Entonces m vale 450 más 6, 456. ¿Se entiende? Profe, me perdí en el 45. Acá arriba. ¿Cómo llegaron al 45? Sí, ¿cómo lo Ya. calcular? Estábamos acá, 65. Cuando llego acá, vuelvo arriba. 65 es mayor o igual que 10, es verdadero, es mayor. Entonces me dicen que saque el resto de 65 dividido 10. Lo que me sobra de esta división, si usted hace la división, 65 dividido 10, el 10 está contenido 6 veces en el 65, 10 por 6 me da 60. 65 menos 60 me da 5. Ese es el resto, eso es lo que me sobró, porque no puedo seguir dividiendo. Entonces, eso me sobró 5. Ese es el resto. Y acá me dicen m por 10. El m era 4. 4 por 10 me da 40. Más el resto es 5, me genera 45. ¿De acuerdo? Después dijimos que el n, que el n valía 65, lo divido por 10. Me genera 6,5. Perfecto. Y después me dicen que a ese n, que es 6,5, lo convierta a entero. Entonces, guardo solamente el 6 porque guardo la parte entera. Vuelvo arriba y pregunto, ¿6 es mayor o igual a 10? Esto es falso. Como es falso, el while se termina y paso a la siguiente instrucción acá. Y me dice que guarde en m el valor de m por 10 y el m vale 45. 45 por 10 es 450 más el valor de n y el valor de n es 6. 450 más 6 me genera el 456. Después de ahí me dice imprime m. Entonces acá afuera me va a colocar 456. Y se acabaría porque después sale de la función y no hay nada más que hacer. Entonces se termina el programa. ¿Se entendió? Profe, ¿Sí? ¿por qué la parte que dice invertir with n, cuando llama a la función, ahí uno le tiene que escribir el nombre de la variable, ¿no? ¿Dónde? ¿O no? ¿Cómo escribir el nombre de la Porque variable? dice invertir. Sí, ahí tiene que uno poner el nombre de la variable, ¿no? O sea, de la variable que va a decir ingreso número, que en este caso era n. Sí, es que acá lo que hicieron fue saltarse no crear una variable. Te das cuenta que el prompt lo podríamos haber asociado a una variable y después esa variable Eso. podríamos haberla dejado acá. Sí. Entonces acá lo que hicieron, oye, vamos a llamar al tiro a la función colocándole el input del prompt. ¿De acuerdo? Por eso le preguntaba, pues, entonces si uno pone, como ya escribió n, ¿se asocia al tiro a la variable? No, o sea, Exacto. no es necesario que ponga la variable, que como No, que la enganche. no, porque tú estás diciendo aquí, te das cuenta que la función, en este caso la función tiene un parámetro. ¿Qué significa ese parámetro? Que igual como se llama la función sumar,
o la función contar.si o promedio.si, nosotros debíamos darle parámetros. Por ejemplo, la función contar.si le dábamos el rango donde queríamos que buscara y después le dábamos el criterio y me devolvía cuántas veces encontraba ese criterio en ese rango. Ahí les dábamos dos parámetros. Entonces, si lo hubiéramos visto visualmente, la función contar.si tendría que tener dos calados como estos, dos caladitos así. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos insertarle los valores que quisiéramos. En este caso, en vez de darle un valor, una variable como estas, ¿ya? Nosotros colocamos el prompt, porque el prompt representa en sí una variable, porque el prompt lo que hace es, le pide un valor al usuario y ese valor lo guarda donde yo le estoy indicando. En este caso, este prompt no lo estoy guardando, sino que lo estoy pasando directamente, el valor que ingresa el usuario, se lo estoy pasando directamente a la función. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, profe. Gracias. Ya, ahora vamos a ir a Trinket. ¿Ya? Y vamos a aplicar, si nos queda un poco tiempo, hacemos otro ruteo para practicar. Si no, háganlo ustedes en casa y si les genera duda algún ejercicio, me preguntan. Por supuesto, yo creo que el que les va a generar duda va a ser el de contar vocales, pero eso lo vamos a ver en la próxima sesión, ¿de acuerdo? Este ejercicio les va a ayudar para la tarea y nos dice lo siguiente. Implemente un programa en Trinket que le muestre al usuario las siguientes opciones. 1, sumar, 2, restar, 3, multiplicar, 4, dividir. El usuario podrá seleccionar el número de la opción ofrecida hasta que se le ingrese el valor -1, valor con el cual se termina el programa. Para el caso de la suma, el usuario debe solicitar la cantidad de números a sumar y a continuación solicitar cada uno de los valores y finalmente mostrar la suma total. Para el resto de los casos, se debe solicitar dos números y mostrar el resultado. Es decir, si yo elijo restar, me va a decir ingrese número 1, ingrese número 2, va a ser la resta y me la va a devolver. ¿Sí? Para el caso de multiplicar, ingrese número 1, ingrese número 2, lo va a multiplicar y lo va a devolver. Pero para el caso de la suma, si yo elijo la opción 1, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a pedir cantidad de datos. Y en base a la cantidad de datos va a ir y va a empezar a pedirme datos, hasta que se acabe. ¿De acuerdo? Y me muestre finalmente la suma de todos los datos que yo ingresé. ¿Me escucharon bien? ¿Muchachos? Yo Más o no. menos, profe, que se cortó un poquito. Cortó y después como que habló en rápido. Sí, Sí, muy no sé rápido. si era yo o era usted que estaba No, así como medio soy yo, muchachos, estoy con la conexión lenta. Acá me salió conexión inestable y cuando me sale eso es porque me quedé pegado. Por eso les pregunté. ¿Dónde se quedaron? ¿En qué parte, muchachos? Como la explicación, cuando en realidad es que se entendió igual. Ah, ya. Entonces vamos a la Sí. implementación. Si se entendió, ¿todos entendieron? ¿Alguien tiene alguna duda? Si no, para pasar a la implementación. Ya. Si no hay, el silencio otorga. Si no hay dudas, pasamos entonces a la implementación. Ok. Fíjense lo que voy a hacer acá. Como me están mostrando un menú, y para no mostrarlo a cada rato, yo voy a usar el objeto function. Me voy a ir a function, y acá tengo dos tipos de bloque. Un bloque en el cual me pide hacer algo, y otro en el cual, además de hacer algo, me va a devolver un valor. ¿De acuerdo? Nosotros cuando ya en las próximas semanas comencemos a entrar a Visual Basic, este va a ser un procedimiento, y este va a ser el llamado función. En este caso, como yo lo que quiero hacer ahora es voy a crear un menú. ¿Qué quiere decir que vamos a crear un menú? Que voy a mostrar a ustedes las opciones. 1, sumar, entonces son puros print. Entonces yo no quiero devolver nada. En ese caso voy a usar este de acá arriba. Y yo lo voy a llamar acá que se llama menú. ¿Sí? Y este es mi menú, que me va a ofrecer las cosas. Y en este menú, como yo les dije, van a ser solamente print. Voy a ir a texto y voy a copiar acá print y voy a colocar además la opción de, dijimos que 1 era sumar, 1, 2 puntos, sumar, y esto lo duplicamos. ¿Ya? Oh, dupliqué lo equivocado. Pero no está tan mal. Ahí. Ya, dijimos 1 sumar. Vamos a hacer 2 que sea restar. ¿Ya? Vamos a hacer 3 que sea multiplicar. Vamos a hacer que sea 4.
La opción 4 entonces va a ser dividir. Y la última la voy a bajar la opción -1, que va a significar salir. ¿De acuerdo? Entonces, ese es mi bloque llamado menú. ¿De acuerdo? ¿Qué me estaban diciendo a mí? Que yo debería hacer un ciclo en el cual me pidan cosas hasta que se ingrese el valor -1. ¿De acuerdo? En este caso, si se dan cuenta, en este ciclo, yo no sé cuántas repeticiones se van a hacer. Si yo analizo los tipos de ciclo, acá yo sé que se hacen 10 veces, acá va a depender de un número que me ingresen, porque si ingreso 5, se hace 5 veces, si ingreso 10, se va a hacer 10 veces, pero siempre antes de la ejecución ya debiera saber cuántas veces voy a repetir. Y luego está el while, en el cual yo no sé cuántas veces se va a repetir tampoco, pero en el caso anteriores yo sé cuántas repeticiones se tienen que hacer antes. En cambio, con este, yo no sé. Entonces voy a decir, repetir mientras, y la condición, acá hay que establecer una condición. ¿Ya? Nosotros podríamos preguntar antes la opción, y mientras la opción sea distinta a -1, hacerla. O bien, lo que les conviene a ustedes es crear una variable que se llame repetir. ¿De acuerdo? Y a esa variable repetir, ustedes le van a dar el valor lógico de verdadero. Es decir, repetir verdadero. Entonces, mientras, ustedes pueden colocar acá, mientras repetir, ¿entiéndese? Mientras repetir, y como repetir es verdadero, va a entrar. ¿Cuándo va a salir de este while? Cuando la variable repetir se cambia a falso. ¿Me explico ahí o no? ¿Entienden? O no lo pueden hacer así, y si no lo entienden, podrían hacer esto. Mientras repetir sea igual a verdadero. Ya, la otra era más corta, pero no sé si la entendían todos. Entonces aquí estoy diciendo, mientras repetir sea igual a verdadero. Acá estoy comparando. En el caso anterior, estaba aprovechando de que la variable repetir era verdadero. ¿Sí? Entonces, fíjense, mientras repetir sea verdadero, lo que yo voy a hacer es preguntar la opción. Por lo tanto, si yo le voy a preguntar una opción al usuario, debo crear una variable que se llame opción. ¿Ya? Y lo que voy a hacer ahora es colocar acá. Antes de preguntar la opción, voy a irme acá a function y voy a colocar menú. Fíjense, ahí recién van a aparecer estas opciones, porque acá arriba yo lo había creado, pero mientras yo no use este bloque, no se va a ejecutar. Fíjense, si yo hago doble clic, no hace nada en este caso. Es otro programa el que hace doble clic se ejecuta. Bueno, por acá, si yo lo llamo ahora, le coloco run, se va a mostrar acá el resultado del menú. Si yo lo saco, no me va a mostrar el menú. Entonces, después de que me muestre el menú, lo que voy a hacer yo es preguntarle al usuario. Profe, ¿Sí? ¿dónde muestran el? Llegué ahí. ¿Dónde qué? Que usted dijo que mostraban el menú y que no lo Ah. mostraban. Si yo no tengo esta opción, ¿Qué opción? ¿lo están viendo, no? ¿Están viendo la pantalla Sí. o no? Ya. Sí. Capaz que está haciendo y no habían visto la pantalla. Esta opción, menú, la voy a borrar. Ya. Ahí, así como están ahora, yo le doy a run. Ya, déjenme. Ujú. Ya, le voy a dar a run para quedar pegado, porque este es un ciclo infinito, porque nunca va a cambiar, repetir a false. Y me va a mostrar solamente la opción, pero déjame colocar acá que sea un number y vamos a colocar ingrese opción. ¿De acuerdo? 2 puntos, espacio. Déjenme grabar para que no se me quede pegado y pierda todo. Vamos a colocar acá calculadora. 201 y grabamos. Pues ahora que está grabado, voy a hacer run, porque como es un ciclo infinito puede que el computador se quede pegado. Fíjate que acá va a estar mostrando varias veces. Voy a ingresar la opción, run, voy a ingresar la opción y me va a volver a pedir otra. 4, 3, 1. ¿Ya? Y esto va a estar hasta que se aburra. ¿De acuerdo? Porque el ciclo dice, mientras se va a repetir. Aquí me pide la opción, la ingreso y pregunta, ¿repetir es verdadero? Sí, me pide. ¿Repetir es verdadero? Me pide. ¿Repetir es verdadero? Me pide. Porque yo no le di ni una condición. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Si lo que te decía yo del function, vamos a tomar el menú, lo vamos a colocar, voy a volver a grabar por si acaso, y ahora fíjate,
Porque tú decías, profe, ¿por qué se borró el menú? Porque no habíamos llamado a la función menú. Ahora estamos llamando acá al menú. Voy a run y me dice, ahí me muestra las opciones. Sumar, restar, multiplicar, dividir y -1 salir. ¿Qué opción quiero? La 4. Me vuelve a mostrar el menú y me vuelve a preguntar otra opción. ¿Qué opción quiero? La 2. Me vuelve a mostrar el menú y me vuelve a preguntar, y esto se va a estar repitiendo hasta que, en este caso, hasta que nos aburramos, pero hay que hacer que cambie. ¿Me entendieron lo que estoy haciendo hasta el momento, no? Me estaría mostrando el menú constantemente. Ahora, para que termine el programa, lo que tendríamos que hacer es un condicional. ¿Ya? Nos vamos a ir a Logic y acá vamos a usar esta estructura que se llama el sí el sí lógico que usaron en Excel, con el cual ustedes clasificaron las categorías, los montos, ¿cierto? Entonces, el sí, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Qué pasa? Si la opción, entonces vamos a tener que ir a Logic, vamos a tener que sacar uno de estos y vamos a tener que preguntar si la variable opción, si lo que ingresó el usuario es igual, ¿ya? Si es igual a -1, ¿qué vamos a hacer? Si es igual a -1, lo que vamos a hacer entonces es cambiar la variable repetir, la vamos a cambiar a un valor falso. ¿Sí? Entonces, fíjense ahora, si yo le doy a run, ingreso opción, ya, 2, no hace nada porque no le hemos dicho nada a la opción 2. 4, y ahora coloco -1 y se acabó. No me sigue pidiendo. ¿Por qué? Cuando yo ingresé a la opción -1, el repetir cambiaba a falso, entonces llegaba al final del ciclo, volvía arriba, preguntaba, repetir, que es falso. Falso es igual a verdadero, todo esto me daba falso y se salía. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. Gracias. Perfecto. Entonces, ya, tenemos manejado la opción de, oye, el ciclo, que me va a estar pidiendo opciones hasta que el usuario decida. Ya tenemos listo esa parte. Ahora tenemos que darle la lógica. ¿Qué significa? Que yo tengo que analizar, que si elige 1, tengo que sumar, que si elige 2, ¿ya? Entonces tengo que seguir analizando, ¿ya? Si es -1 salía, pero acá yo voy a tener que agregar. Pincho en la tuerquecita y me van a aparecer esto. Entonces yo voy a agregar. Si no, si es igual a 1, si no, si es igual a 2, si no, si es igual a 3, si no, si es igual a 4. Y el else lo va a bajar para un caso que no sea ni el 1, ni el 2, ni el 4, en el cual voy a decir error. Esa opción no existe. ¿Me entendieron? sí, Agregué corchetes para analizar. Entonces lo que voy a hacer ahora es copiar esta opción acá, duplicar, y voy a decir, si la opción es igual a 1, ¿de acuerdo? Después tomo esta, la duplico, y la llevo acá. Si la opción es igual a 2, voy a hacer algo. Si la opción es igual a 3, voy a hacer otra cosa. ¿De acuerdo? Y si la opción es igual a 4, voy a terminar haciendo otra cosa. Y si no, acá ya sabemos que en el else, si no es la opción, si no es -1, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, entonces yo sé que hay un error. Entonces yo podría colocar acá print texto error. Esta opción no existe. Eso le podríamos decir. Y ahora, para que se den cuenta que ya tenemos la lógica, vamos a duplicar y lo vamos a copiar acá arriba y después vamos a ir modificando. Entonces, ya tengo duplicado. Ahora, si la opción es igual a 1, elegiste sumar. ¿Ya? Si la opción es igual a 2, vamos a tener que colocar que muestre elegiste restar. Si la opción es igual a 3, elegiste multiplicar. Y por último, si la opción es igual a 4, vamos a mostrar acá. Elegiste dividir. ¿Sí? Entonces, y lo otro que podríamos hacer acá, vamos a copiar, duplicar,
es que después de que cambie a falso, diga no, vuelve pronto. Gracias, vuelve pronto, no sé. Ahí está. Entonces, fíjense ahora, no le hemos dado la lógica que sume ni que reste, pero ya tenemos la lógica del programa en sí. Si lo doy a correr, indique qué opción. Fíjense, 6 me dice error, esta opción no existe. Y me vuelve a mostrar el menú y me vuelve a pedir la opción. Ya, entonces ya quiero hacer la 1. Elegiste sumar. Y me vuelve a mostrar el menú y me sigue preguntando la opción. La 2, o sea, la 3. Elegiste multiplicar, me vuelve a preguntar la opción. Y si coloco -1, vuelve pronto y se acabó. ¿Me entendieron? ¿Se dieron cuenta de esta lógica, chicos? Sí. Sí. ¿Estamos claros, no? Sí, ¿Estamos bien? profe. Ya, Sí. entonces, ahora lo que tenemos que hacer, vamos a hacer las más sencillas primero. La sencilla sería la opción 2, 3, 4, en el cual pedimos dos números, ¿sí? Por lo tanto, como vamos a pedir dos números, vamos a tener que crear las variables. Vamos a crear acá la variable n1 y vamos a crear la variable n2. Estas variables las vamos a usar para guardar los números que le vamos a pedir. Entonces, vamos a dejar el mensaje, elegiste sumar, o sea, elegiste restar, pero ahora lo que vamos a hacer es pedimos el número 1 y acá hacemos el prompt. ¿De acuerdo? Entonces acá el prompt va a ser ven bien igual ahí, ¿cierto? Porque muy chico. Está bien, profe. Ya. N1, número, y ahí colocan ustedes ingrese número 1. ¿Ya? Ahí vamos a pedir el número 1 y después lo que hacemos es duplicar. Y acá lo que hacemos entonces es, en vez de número 1, colocamos N2 y acá cambiamos el num1 por num2. Y lo que tendríamos que hacer finalmente, si quieren, lo mostramos, lo guardo y lo muestro o lo muestro directamente al tiro de la resta. ¿Cómo lo prefieren hacer? Chicos, ¿Cómo a qué se refiere? yo esta operación, la resta, ¿la guardo en una variable o digo, oye, el resultado es número 1 menos número 2? Ya, la pensaron mucho. Vamos a crear una variable. Creo que así lo Tiene que van a entender. mostrar el resultado. ¿Ah? Tiene que mostrar el resultado. ¿Sí? Por eso les decía, si ustedes querían mostrarlo directamente o guardar primero el resultado. Acá vamos a colocar que res va a ser igual a que, vamos a hacer la función matemática, vamos a ir a numbers y arrastramos este bloque acá. Y acá lo que vamos a hacer es que vamos a tener la variable n1 menos la variable n2. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer un print. Profe, ¿Sí? pero ahí daría lo mismo, los signos, ¿o no? Es que aquí vamos a hacer que no sabría cómo llamarle. Por eso puse primer número, o sea, número 1 y número 2. Siempre la Es resta va a que, ser el número 1 menos el número 2. pero por ejemplo, si le pone el número 1, no sé, 2, y al otro le pone 5, le va a dar -3, ¿Correcto? ¿o no? O Sí. sea, digo, sí, allá. Sí. Va a dar negativo porque tú colocaste que el primer número, que es el que va a restar primero, a ese número le va a restar el segundo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya, entonces ahora vamos a hacer el print. Y tomaríamos este print. Y para mostrar el resultado, o sea, la resta de tanto, así podríamos hacerlo más claro, la resta de N1 menos N2 es, para hacer eso, no me sirve este mensaje acá. Esta no me sirve, porque es solamente un texto. Entonces, para eso tenemos que ir a text y usar la opción de crear texto. Entonces, ustedes en este text lo que van a poder hacer ustedes, por ejemplo, es... ¿qué hice? Algo le hice, pero... ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ya. Entonces, yo puse ahí print
la resta de, y acá deberíamos colocar N1. La resta de N1. El resultado de restar N1. Y acá nos faltan calados, ¿cierto? Entonces nos vamos acá a la tuerca y agregamos los calados que de N1 con N2 es, y ahí va a ir la variable. ¿Ya? Entonces, ahí aplicamos la tuerca para que se vaya. Entonces, el resultado de restar N1, colocamos nuevamente el texto duplicado con espacio, y hay que dejar un espacio antes para que no quede todo pegado. Profe, ¿Sí? pero no tendría que crear una variable que fuera otra variable aparte que fuera el resultado y que muestre esa variable nomás. Que le diga así como Ahí está. el resultado es y poner esa variable. Sí, lo podríamos hacer, pero yo lo estoy diciendo. O sea, esa. Ahí está resp. De hecho, acá lo vamos a colocar. Por eso, mira, yo lo puse, es para darle un mensaje más claro al usuario. Y además para mostrarle, es para mostrarle a ustedes, ¿no? Porque tú me preguntaste, pero profe, si coloco el 5 y el 2, o el 2 y el 5, ¿qué va a pasar? Entonces, por eso decir, la resta de 2 menos 5 es menos 3. ¿Entienden, no? Es nada más que eso. ¿Se entendió lo que estamos haciendo, no, chicos? O sea, lo estoy haciendo así para que ustedes se den cuenta que también pueden crear sus propios mensajes. ¿Se dan cuenta que puse el resultado de, bueno, pero ya he puesto el resultado de restar N1 con N2 es res. Fíjense, vamos a ejecutar, run. Vamos a elegir la opción 2, que es la que tenemos implementada. Elegiste restar. Ingreso número 1, 5. Ingreso número 12. Me dice, el resultado de restar 5 con 12 es menos 7. Y me vuelve a dar otra opción. ¿Me siguen? Chicos. Profe. Ya. Ahora, esto lo podrían repetir. O sea, esto lo tienen que copiar y lo repiten para multiplicar y lo repiten para dividir. Muchachos, una técnica que yo uso para no tener que andar copiando de a uno, lo que hago es, tomo cualquier ciclo, ¿ya? Y después, por ejemplo, ahí, lo coloqué dentro, ¿sí o no? Entonces después yo coloco duplicar. Entonces ahora tomo lo que estaba dentro y ¿dónde estaba la resta? Acá. Ahí lo coloqué en la resta, ¿cierto? ¿Ya? Y este ciclo que ya está suelto, lo elimino. Después hago lo mismo para el caso de la opción 3, ¿cierto? Y elegiste multiplicar, lo coloco ahí. Después hago los cambios respectivos de lo que sería sacar las palabras restar y colocar multiplicar. ¿Ya? Y finalmente lo que hago es saco esto último y lo coloco acá abajo. ¿Sí? Ahora, yo no los quiero complicar, pero esto, claro, usted dice, profe, pero repite eso tantas veces. Y ahí ustedes dicen, profe, repetí. Se dan cuenta que hay un patrón. Ustedes pueden decir, profe, y si lo creamos como función, lo podríamos hacer. Por ahora no lo voy a hacer para no complicarlos, pero vamos a ir para allá cuando lleguemos a Visual Basic. Nosotros podríamos crear una función que recibiera número 1, número 2 y la operación. Y en base a eso, yo después hago la operación y la entrego. ¿Me entienden? En fin. Ahí tenemos la opción. Ya lo que decía, vamos a hacer la opción 3. La opción 3 era multiplicar, ingreso número 1, ingreso número 2. Acá lo que tiene que cambiar es multiplicar el resultado de, y acá habría que cambiar que en vez de restar hay que colocar multiplicar. N1 con N2 es res. ¿Sí? Y acá para la división, bueno, acá habría que tener un poquito de cuidado, si ustedes quisieran, porque ustedes tienen que tener cuidado que el num2 no puede ser 0. ¿Ya? Pero eso lo dejamos, si nos queda tiempo lo implementamos. Por ahora lo vamos a dejar así, pero ustedes tengan esa salvedad. N1 dividido de N2, el resultado de dividir N1 con N2 es res.
¿Sí? Veamos. Para que veamos. Ejecutamos run. La opción 2 ya la habíamos probado. Vamos a usar la opción 3. Vamos a colocar 4. Vamos a colocar 8. Me dice que el resultado... Oh, espérense. Es res. N1, N2. Espérense. Está bien, pues, estaba viendo ese resultado 4, pero 4 por 8 es 32. Está bien, no he dicho nada, chicos. Estaba viendo solamente ese 4. Está bien. El resultado de multiplicar 4 con 8 es 32. Está bien. Después me voy a preguntar. Vamos a hacer la opción, ahora la opción 4. ¿De acuerdo? Y vamos a elegir dividir. Voy a colocar 100. Vamos a ver. 190 dividido en 4. Y nos dice que es 47,5. ¿Sí? Y vamos a colocar la opción menos 1. Y con eso se termina. Vuelve pronto. ¿Se entiende o no? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Gracias. Ya, ojo, como les digo, esto es, Sí, profesor. es una primera versión. Ya. En el ejemplo de la tarea, la cantidad de flores o ciprés es diferente al número de elementos a cargar. Sí, es que la tarea, las opciones, ustedes van a colocar acá las opciones, no sé, tienen estrella, tienen nubes, ciprés, pino, flores, no sé, ¿qué opciones tienen ustedes? Eso va a depender de cada tarea. ¿De acuerdo? Cada tarea tiene que tener objetos distintos, me imagino. ¿De acuerdo? Entonces, esa, en vez de hacer la multiplicación, ustedes tienen la opción de los cipreses. Y la diferencia con la tarea, que acá yo les tengo que pedir 2 números, pero ustedes la tarea, después de que eligen la opción, la figura que quieren ingresar, ustedes tienen que decir cuántas flores quiere, cuántas estrellas quiere, cuántas nubes, cuántas banderas, cuántos rombos, no sé lo que van a colocar, desea agregar a su paisaje. ¿Me entiende, no? Y después, cuando ingresan la cantidad de figuras, esas figuras las tienen que, en forma aleatoria, ¿de acuerdo? Ustedes ubicar en su lienzo, en su plano. Y ahí es donde tienen que tener cuidado ustedes, porque cuando ustedes eligen, por ejemplo, flores, el rango en el cual van a generar las flores al azar va a depender del ancho del pasto que ustedes hayan dado al inicio. Yo les dije a ustedes que el lienzo era de 500 de alto y de 400. El 400 siempre es fijo porque yo no me voy a mover en los lados, digamos, el pasto siempre se mueve hacia arriba, el alto del pasto es movimiento vertical. Por lo tanto, lo que va a variar es el I. Entonces, si yo dije que si tengo un largo de 500 y dije que mi pasto tenía una altura de 300, el que me resta, los 200 deberán ser de cielo, los 300 de pasto. Por tanto, cuando yo quiera desplegar las flores en el pasto, el valor random que me va a dar a mí, tiene que ir desde el menos 250, que es de donde está el lienzo, hasta el 50. ¿Por qué 50? Porque ustedes acá tienen el lienzo, ¿cierto? Este es su lienzo. Yo le dije que toda esa altura es de 500. Yo le dije que el valor que estaba acá abajo, bueno, no es que yo les dije, sino que está en la tarea, ¿cierto? En la tarea le dicen que acá abajo el I está en la posición menos 250. Si ustedes eligieron tener un pasto de largo 300, significa que de acá del menos 250 subieron 300, por lo tanto el I, el otro I va a quedar a una altura de 50. ¿Sí? Entonces, el random del X va a ser del menos 200 al 200, porque el largo es 400, no hay nada que hacer. Entonces, ustedes dicen, oye, esta figura, créamela en el GoToX, en el X, que es del menos 200 al 200. Un random. Y el Y tiene que estar desde el menos 250 al 50. Para este ejemplo, en el cual el pasto sería largo 300. ¿Se entiende la lógica que tienen que ir usando? Para el caso del sol, si ustedes van a colocar un solo sol, coloquen, no le pregunten. O déjenlo genérico. Si tienen la opción de ustedes están creando un sol, díganle que es 1 por defecto. Si elige la opción 1, no les pregunte la cantidad. Si que me preguntaron qué pasa si alguien tengo la opción de un sol, que alguien creó un sol a la tarea. Se vería raro más de un sol.
Bueno, para ese efecto, en ese caso, si te eliges, acá como hicimos, claro, acá algo similar a lo que hicimos acá. Si eliges la opción 1, que es sumar, ahí tú dices, no, ahí no le pides la cantidad. ¿Cuántos va a querer ingresar? Pues colocas 1. Pero sí el sol debiera estar ubicado en forma al azar. ¿De acuerdo? Sí. ¿Se entendió? Ya. Estamos entonces. Y sí, Sofía. Ya. Entonces vamos a hacer la... ya, profe, el sol, estamos ok. La cantidad que te va a mostrar es aleatoria. No, por eso te digo yo, cuando ustedes eligen una figura, supongamos que yo elijo flores. La flor era la opción 3. Me fui a esta parte. Yo estaría más o menos acá. Espérense que estoy con la opción de escribir. Aquí. Estaría con esta opción. Esta opción 3, que serían las flores. Yo en vez de pedir los números, acá le diría, ingrese cantidad de flores que desea agregar. A las flores le pregunto la cantidad y en base a esa cantidad yo genero posiciones al azar. Y en esas posiciones al azar se debieran ir desplegando las flores. Sugerencia para todos. Sugerencia que cuando ustedes creen las funciones que les van a crear un cuadrado, que les van a crear una flor, que les van a crear un pino, la figura que ustedes hayan elegido, cuando ustedes creen esa función, pásenle como parámetro la posición X y la posición Y. ¿Para qué? Porque si ustedes dicen ingrese flores, 5, quiero 5 flores. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Quiero que esa flor se despliegue en cualquier parte. Entonces yo digo, acá genero dos valores al azar, un valor al azar para X y un valor al azar para Y. Entonces, ese valor al azar se lo paso a la función flor. Entonces, toma ese valor X y ese valor Y, se va a ir a la posición y en esa posición va a dibujar la flor. Después va a volver al ciclo, porque como había una cantidad repetida la cantidad de X repeticiones, va a volver a pedirme otra flor, o sea, me genero otro X, genero otro Y, y en esa otra posición va a irme a dibujar otra flor. Y así. ¿De acuerdo? ¿Se entendió ahora sí, María Jesús? Sí, es que si te das cuenta, María Jesús, cuando dice ingrese el elemento a cargar, porque te mostró un menú. Te dice que la opción 1 creo que era flor, la opción 2 era un ciprés y la opción 3 era pino. Entonces, cuando dice, ¿cuál elemento quiere cargar? La opción 2, es decir, vas a cargar pinos. Y después te dice, ¿cuánta cantidad de esos quiere? 4. ¿De acuerdo? Es como acá, yo le pregunto, ¿qué opción quiere? Quiero la opción 1, que es sumar. ¿De acuerdo? El 1 está asociado a sumar. En el caso de la tarea, el 1 va a estar asociado a flores, el 2 va a estar asociado a pino, el 3 va a estar asociado a cipreses. ¿Ya? ¿Por qué lo hacemos con número? Porque imagínense, si usted le da la opción, elige, ingresa el nombre de lo que quieres dibujar. Colocas ciprés todo con mayúscula, colocas todo ciprés con minúscula, colocas primero mayúscula, después minúscula, se te complica. Entonces, por eso es mejor que ustedes le den un número. Y ese número representa la operación, en este caso sumar o restar. ¿Se entendió, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces, ¿qué nos faltaría para terminar este ejercicio? Nos faltaría generar la opción de sumar, que es la opción 1. ¿Sí? La opción 1, que es sumar. Pero para el caso de la opción sumar, me decían que yo tengo que preguntar la cantidad, que es algo parecido, fíjense, acá salió. Debo preguntar la cantidad de números que yo quiero sumar. ¿Sí? Y luego, en base a esa cantidad, debo generar la suma. ¿Ya? Entonces, para la opción 1, acá yo debo preguntar que ingrese la cantidad. Elegiste sumar, entonces yo voy a duplicar. ¿Qué dupliqué? No era lo que quería duplicar, así que vamos a borrar. Yo quiero duplicar este set. ¿De acuerdo? Entonces elegiste sumar. Y acá vamos a crear la variable antes que se llame cantidad, que no la hemos creado. Colocamos cantidad, que esta va a ser la cantidad de números que voy a tener. Entonces, ahora, acá cuando elijo sumar, yo cambio acá la variable por cantidad. Y acá indique
la cantidad de números a sumar. ¿Sí? Ahí me va a pedir la cantidad de números que quiero sumar. En este caso, si me ingresa 10, yo sé que va a tener que repetirse n veces, 10 veces, ¿cierto? Entonces, el ciclo que voy a usar podría ser este. ¿Por qué? Porque yo voy a repetir, ¿cuántas veces? Voy a repetir cant veces. Sé cuántas repeticiones se van a hacer. ¿Ya? ¿Cuántos números que sumar? Cant. ¿Y qué es lo que tendría que hacer ahora? Empezar a pedir el número. ¿Ya? Entonces yo podría sumar. Y ahora, acuérdense lo que vimos en la sesión pasada que hablábamos de los acumuladores. Yo quiero empezar a acumular la suma. Y para los acumuladores que vimos el lunes, nos decían que teníamos que crear fuera del ciclo, acá tengo el ciclo, fuera del ciclo la variable con el elemento neutro, que sería 0 en este caso que estamos sumando. Entonces, yo voy a crear acá una variable que se va a llamar suma. ¿De acuerdo? Y voy a decir entonces, afuera del ciclo, voy a decir que suma toma el valor 0. ¿Por qué 0? Porque 0 es el elemento neutro para la suma. ¿Ya? Ustedes cuando hagan el ruteo del factorial, que está dentro de los ejercicios propuestos, se van a dar cuenta que ahí hay una variable que está inicializada en 1, porque el 1 es el elemento neutro multiplicativo. Ya, acá, el patrón era afuera del ciclo, inicializa la variable en 0, y me decía después, dentro del ciclo, establece el siguiente valor, que era más o menos esto, que tenemos que decir que suma fuera igual a qué cosa? A una suma. ¿Una suma de qué? De lo siguiente. De la variable suma, porque yo quiero guardar, ir acumulando. Esto es lo que siempre tengo que hacer. ¿Ya? Siempre que quiera hacer un acumulador, afuera, la variable donde voy a acumular se inicializa en 0. En este caso, mi variable donde voy a acumular es suma. Y dentro debo hacer suma es igual a suma más lo que quiero sumar. ¿Y qué es lo que quiero sumar? Chicos, ¿qué es lo que querría sumar yo acá? ¿Qué es lo que debería sumar? El número que le tengo que pedir al usuario. N1. Ingrese número acá. No vamos a decir ingrese número 1, sino que vamos a decir ingrese número. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá, muchachos? Fíjense. ¿Cuántos números quiero? 10. Suma vale 0. Repito 10 veces. ¿Qué cosa? Pido el número y al valor que tenía suma, que suma vale 0, 0 más, y acá ir a colocar el número. En este caso estamos usando la variable num1, por lo tanto, esa es la variable que vamos a usar acá. Entonces, yo le pido el número, me ingresaron 5. Entonces, num1 vale 5. Suma, la primera vez va a valer 0. 0 más 5 me va a dar 5 y lo guardo en suma. Repito la siguiente vez, pido otro número, 10. N1 vale 10. N1 más suma. Suma quedó valiendo 5, que fue el valor anterior. 5 más 10 me va a dar 15. Vuelvo arriba, pido otro número, 50. N1 vale 50. Sum vale 15, que fue el valor anterior. 15 más 50 me da 65. Y así se va a empezar a repetir, a repetir, a repetir, hasta que podamos hacer la muestra. Y vamos a hacer acá lo siguiente. Vamos a ir a texto y vamos a colocar acá print. ¿Y qué vamos a colocar acá? Un create text que va a decir dos cosas. Va a decir que la suma, aquí, vamos a colocar la suma de los números ingresados es 2 puntos y colocamos acá una variable llamada suma. ¿De acuerdo? Veamos qué hace esto. Le voy a ir a colocar, vamos a ampliar esto hacia acá ahora. Colocamos correr. ¿Qué opción quiero? La opción 1. Me dice, indique la cantidad de números a sumar. ¿De acuerdo? Acá es muy parecido a lo que tendrían que hacer ustedes, porque en otro caso es indique la cantidad de números a repetir, o sea, la cantidad de objetos que quieren repetir. Acá la cantidad de números a sumar, quiero 5 números. Número 1, el 67, el número 2, el 13, después 37, 23 y 50. Y nos dice que la suma de los números ingresados es 190. Si se dan cuenta, tengo 60, 80, 107, 110, 130, no, 140,
y más 50 a 190. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Chicos, ¿se fueron? Sí, Sí, ¿Se, profe. ¿Se entendió? Y coloco -1 y sale. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Hay alguien que tiene alguna duda? ¿No? Ya, les voy a subir este ejercicio después. Bueno, ustedes van a tener ahí acceso al video. ¿Ya? ¿No han mirado la tarea todavía, muchachos? Parece, ¿no? Profe, ¿y cómo se hace eso para restringir poner restricción en la división para que no sea 0? Para que no sea la división 0, ustedes tenían acá, por ejemplo, antes de hacer la división, ustedes deben agregar acá un logic. Ahí. Y ustedes dicen, y acá, if, else. Y ahí, ouch. Profe, ¿para qué sirve el else y el else if? Ya. Ah, ya. Bien, perfecto. El if, mira, nosotros, claro, en el Excel, asumí que no, sí. En el Excel, cuando ustedes vieron la función lógica sí, ustedes decían, sí, tenía tres parámetros. La condición, el valor si era verdadero, el valor si era falso. Ese es el concepto que traemos nosotros de Excel, ¿cierto? En cambio, nosotros, a este se llaman estructuras de decisión, porque ustedes acá adentro de este rombo van a tener una condición. ¿De acuerdo? Esta condición es la que ustedes van a tener dentro del rombo. Entonces, si esa condición es verdadera, ustedes van a tomar un camino de acción. Si la condición es falsa, ustedes van a tomar otro camino de acción. Entonces, es más o menos así lo que estaríamos viendo ustedes, ¿ya? Y lo que está planteando, ahí hay una cosa. Ya. Entonces, si la condición es verdadera, si la condición es falsa, ¿ya? Si la condición es verdadera, ustedes van a hacer, vamos a ejecutar S1, vamos a ejecutar S2. Y si la condición es falsa, vamos a ejecutar S3. ¿De acuerdo? Y otra cosa que tienen que tener en cuenta es que esto en algún momento, bueno, me faltó la unión de esto. Ya. Esto sería visualmente un if-else. ¿Ya? ¿Qué estamos haciendo acá? Yo voy a plantear la condición. Si esta condición es verdadera, entonces hago esto. Y el else es si no. Si no es verdadera la condición, hago esto. ¿De acuerdo? Eso, y este if-else, nosotros lo vemos de esta forma. Tengo una condición, que en este caso, vamos a ver la condición, la vamos a colocar al tiro. Nosotros, ¿qué vamos a hacer en esta condición? Vamos a ir a Logic y vamos a comparar lo siguiente. Vamos a decir que si la variable n2 es igual vamos a salir de ahí. Si la variable n2 es igual a 0, estoy diciendo, oye, si el valor n2 es igual a 0, lo que vamos a descolocar acá es, vamos a imprimir error. No existe la división por 0. Y no va a hacer nada y se va a salir. Ahora, si el n2 no es igual a 0, te vas a ir acá y ¿qué vas a hacer? Vas a hacer la división y vas a mostrar el resultado. ¿De acuerdo? Es decir, si era igual a 0, mostrabas un error. Si no era igual a 0, hacía esta otra cosa. ¿Se entiende ahora o no? Sí, profe. ¿Ya? Parece Ahora, el elif es, en vez de acá, en vez de colocar un rectángulo, el elif es lo siguiente. Te están colocando otro rombo acá.
Pero el elif sería, bueno, disculpa, control Z, sería acá. ¿Por qué sería acá y no acá? Porque el elif es si no es verdadera esta condición y si es verdadera esta otra condición. Por eso acá arriba, discúlpenme, cuando hicimos este elif grande acá, la lógica es esta, mira. Si la opción es igual a -1, hago esto. Y como entré a esa opción, como me fui por este camino, no ejecuto ningún camino más de abajo. Salgo. Me fui por este camino. No me fui por este otro camino. Ahora, si la opción no es igual a 1, coloco otra condición. Oye, la otra condición, que sería un else if, pregunto otra condición. Oye, la opción es igual a 1, ya sabemos que no es -1, pero es igual a 1. Entonces yo coloco otra condición. Es igual a 1, y acá tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Si es verdadero, hago algo. Si es falso, tengo que hacer otra cosa. ¿Ya? Y después, como hay otro elif, ese otro elif me está indicando que acá voy a colocar otra condición. ¿Te das cuenta? Entonces, el elif es si no es verdadera la condición que estamos evaluando y es verdadera esto. Entonces, por esa razón, acá yo digo, mira, ¿es igual a 1? No. O sea, ¿es igual a -1? No. ¿Es igual a 1? No. ¿Es igual a 2? No. Déjame. ¿Es igual a 3? No. ¿Es igual a 4? No. Entonces, si no es igual a -1, si no es igual a -2, si no es igual a 3, si no es igual a 4, me pasé de largo con los menos, ¿ya? Entonces, el else es porque el else significaría si no es ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni -1, entonces la opción que tú me ingresaste es cualquier otro número distinto de esas, por lo tanto es un error. Esa opción no existe. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Ya? Pero entonces. Entonces, como para agregarle más condición. ¿Ah? Es El como elif, para agregarle más condición. exacto. Sí. El elif es para, si no es la verdadera, si no es la condición de arriba verdadera, pero sí es esta otra verdadera. El else nunca lleva condición. El else es todo lo contrario a la condición. O sea, si no se cumple la condición de arriba. Es como te dicen, bueno, si me saco un 100 en la prueba, me voy a ir de vacaciones a Cancún. Y si no, no. Si no, me tengo que estudiar más para la siguiente prueba. Es como es el concepto de, si no se cumple lo anterior, si hago esto. ¿De acuerdo? Ahora, uno puede decir, si me saco un 100 en la prueba, me voy de vacaciones a Cancún. Si no, si me saco más del 55, me voy a ir acá de vacaciones a Pichilemu, y si no, me voy a tener que venir a estudiar. ¿Te das cuenta? Evaluaste, tenías otro rango, una segunda alternativa. Si es 100, te iba a ir a Cancún. Si no, si es 55, te iba a ir a Pichilemu, y si no, te va a poner a estudiar todo el fin de semana. ¿Se entiende? Es como ese concepto, pero el elif, te das cuenta, es un else. Este else, los else no pueden ir solo. Siempre tiene que ir un if primero y después un else. Porque el else está negando la condición. O sea, no se cumplió la condición. ¿Se entiende, no? Yo no puedo partir con un else. De hecho, la estructura, ustedes cuando la cargan, siempre parte con un if. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a usar bastante, muchachos. Esta estructura la vamos a usar bastante en Visual Basic. Así que es importante que la vayan entendiendo. Ya. ¿Consultas? ¿No? Ok, mira, tenemos este ejercicio que no lo vamos a alcanzar a hacer, pero lo vamos a dejar como desafío. Lo vamos a ver si, creo que alcanzamos a hacer una clase más de esto. Si no, lo hacemos en la primera sesión de la próxima semana y de ahí nos cambiamos a lo que sería Visual Basic. ¿De acuerdo? Este es un ejercicio, traten de hacerlo como desafío para que vayan agilizando un poco la mente para lo que viene. Se llama Adivina con adivinador y es un juego que consiste en el que el usuario debe adivinar en la menor cantidad de intentos el número que el computador pensó, es decir, generó de forma aleatoria. Para lograr el juego anterior, debe hacer que el computador genere un número al azar en el rango del 1 al 100 y almacenarlo en una variable. Luego debe pedir números al usuario y va a estar pidiendo números hasta que el usuario adivine el número. En cada intento, el computador le dará información al usuario siguiendo las siguientes reglas. El número del computador es menor al número ingresado por el usuario. ¿Ya? O sea, si el número del computador es menor que el número ingresado por el usuario, te va a decir el número es menor. Si el número del computador es mayor que el número ingresado por el usuario, va a decir que el número es mayor. Y tienen que tener en cuenta que una vez que el usuario adivine el número, el computador le debe indicar
que lo adivinó y señalar en cuántos intentos lo realizó. Un ejemplo acá sería, adivina el ordenador, va a decir, ingresa el número 45 y el computador va a decir, el número es mayor. Quiere decir que ya sabemos que el número es mayor que 45. Vuelve a ingresar un número, 65. Me va a decir que el número es menor. En ese caso, ya sé que el número está en el rango 45 a 65. Vuelvo a ingresar otro número, 55, y ahí me va a felicitar porque lo adiviné. Me dice, felicitaciones, lo adivinaste en 3 intentos, que sería el 45, el 65 y el 55. ¿Se entiende? Profe, ¿y el PPT que está mostrando, dónde está? Está en aula. Donde mismo bajaron ustedes el ¿Dónde bajamos el Excel? Excel. recién? Dice clase, ahí está, en un PDF. Ah, ya. ¿De Ya, acuerdo? gracias. Ya, muchachos, los dejo en libertad. Que les vaya Profe, bien. Sí, ¿se puede quedar un poquito para una duda? sí, le dije. Así que nos vemos. Ya. Ya, muchachos, que estén bien. Ah, profe. Cuídense, chao, chao.